Les saluda Omar Jaén, estoy junto con Camila Piedrahita. Doctor, a ver, a las puertas de una carrera presidencial en Ecuador, bueno, aunque ya tenemos la campaña formalmente, aunque oficialmente arranca en enero, pero ya tenemos a todos los candidatos en movimiento. ¿Cómo usted prevé que se va a presentar la campaña política en Ecuador? Un saludo afectuoso a todos los oyentes del programa. Mire, en la globalización que vivimos, la conectividad de los países hace que cualquier elección que se realice tenga una repercusión en la región. Y lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es saber que viviendo en esta globalización hay megacambios políticos. ¿Cuáles son los megacambios políticos? Son aquellos que son ajenos a la voluntad nuestra. Por ejemplo, la globalización económica. Mucha gente era detractora de la globalización económica, pero se da y se vive. Las multinacionales, por ejemplo, tienen acumulaciones de capital ajenos a sus países y eso es una etapa ajena a la voluntad de mucha gente. ¿Qué significa hoy un cambio político en el Ecuador? Que hay una tendencia en toda la región de que al proceso de pérdida de credibilidad de las ideologías tradicionales y a la pérdida de la capacidad orgánica política de los partidos de resolver los problemas de miseria, de empleo, de salud, de energía, de seguridad, surge el sujeto político como factor predominante en los electores. ¿Qué significa esto? Usted tiene caso en la región, por ejemplo, la reciente elección en Uruguay, Yamandú Osir, ligado a una conectividad emocional de credibilidad y honestidad de José Mujica. Exacto. Acaba de terminar unas elecciones en Panamá, donde su líder, Ricardo Martinelli, hace transferencia de esa misma empatía electoral del 60% porque es víctima de un escarceo jurídico electoral político que lo deja fuera de competencia. Acaba de terminar una elección en los Estados Unidos donde Donald Trump aparentemente iba a perder, o en las encuestas no ganaba. Sin embargo, la conectividad emocional sobre la situación de la migración y sobre la situación de rescatar la posición de los Estados Unidos como primera fuerza mundial hace que los electores se liguen al sujeto político, no a la organicidad política, no a la ideología. Por eso usted en la religión tiene sujetos políticos presidenciales que unos son de izquierda, entre comillas, otros son de derecha, pero en realidad son autónomos que están haciendo la conectividad de lo que el elector necesita. Ecuador está viviendo una situación muy interesante. Está pasando de prioridades en campañas políticas, se llaman issues, prioridades que los candidatos dicen, por ejemplo, voy a resolver el problema de la seguridad, voy a resolver el problema de la educación. Sin embargo, aparece de manera súbita, violenta, un nuevo issue, una nueva necesidad, que es la energética. Y esa adaptabilidad que tienen que tener los líderes políticos a esas situaciones imprevistas, súbitas, violentas y contradictorias, es lo que no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque en este proceso de cambios que vivimos en el mundo, en la región, el sector más lento para los cambios, para la modernización, para la ruptura de paradigmas tradicionales, es el sector político. Los partidos viejos tradicionales, las formas tradicionales, las malas prácticas, continúan y hacen mucho daño, y el elector, por ejemplo, tiene un alto índice de falta de credibilidad hasta ahora. Están indicando las encuestas que más del 70% de los electores no tiene preferencias por ninguno. Hola, y esto doctor. significa entonces que de repente, de manera súbita o violenta, aparece un sujeto político, un candidato que llena las expectativas. Y le digo cuáles son las características de estos sujetos políticos. Que ha triunfado en Panamá, o acaba de ser en Uruguay y acaba de ganar en Estados Unidos. Tiene una cuadrícula que se llama cuadrícula presidencial. El primer elemento de la cuadrícula es la credibilidad. El sujeto político que aparece en el escenario con credibilidad, que significa decir y hacer, y el elector lo percibe de esa manera, tiene ya una gran ventaja. El segundo elemento de la cuadrícula, liderazgo, pero no es liderazgo viejo, tradicional, autocrático, grosero, autoritario, ni democrático, laxo, dejar pasar y dejar hacer. No, liderazgo transformador. Significa que crea esperanzas de cambio en el elector. Y el tercer elemento es gestión, la performance, el desempeño como presidente. Hoy los electores han desarrollado algo muy interesante, el coeficiente de inteligencia grupal, QIG. ¿Qué significa eso? Que hace 20 años que apareció la Internet, el elector se nutre de información.
y desarrolla el sentido común de la inteligencia. Entonces ya no es víctima de la demagogia, de la mentira. Recurre rápidamente a investigar quién es el sujeto político y descubre que ha mentido, que tiene una trayectoria no positiva, y esos factores inciden en la credibilidad para que haga una gestión presidencial. Doctor, entonces esto es interesante porque obliga a los candidatos a formarse, a estudiar. Por ejemplo, el último elemento, la inteligencia emocional. Para hacer conectividad con el elector, tú tienes que saber que en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia hay una especificidad de necesidad, que a pesar de que a nivel nacional Ecuador tiene problemas de seguridad, tiene problemas con la energía, en cada cantón tiene su especificidad, y cuando el candidato va a ese cantón y le dice lo que quiere escuchar porque tiene esa necesidad. Por ejemplo, le cuento una anécdota, por razones profesionales. El año pasado yo estuve en campaña, cuando estaba Novoa de candidato, en Chunchi, un cantón del Chimborazo, en plena situación de inseguridad, donde la prioridad número 1 era la seguridad ciudadana. Sin embargo, en Chunchi, para los 30.000 y 50.000 habitantes, ahí ni siquiera había policía, ahí no hay inseguridad, ahí lo que había una necesidad de ampliar una planta recolectora de leche para los pequeños productores de leche y sus caminos para poder sacar su producto. Sí. ¿Qué significa eso? Que hoy el sujeto político, el candidato, tiene que hacer un mapa estratégico nacional para las especificidades de demandas del elector y hacer la conectividad emocional. Doctor, si el candidato llegaba a ese cantón y le decía, yo les voy a ampliar la planta de leche, yo les voy a recoger, les voy a resolver, hacía la conectividad de la necesidad, no la genérica, que todo el país hablaba de la necesidad de la delincuencia. Ellos no tienen problema de delincuencia ahí, ni siquiera la policía, porque tienen una inteligencia comunitaria. ¿Qué quiero decirle con esto? Que es obligatorio que el sujeto político hoy tiene que estudiar, tiene que hacer planificación estratégica, tiene que ir al territorio. No bastan las redes sociales. Hay un mito con las redes sociales, con el fake news. Yo estigmatizo, ataco al adversario político. Ya el elector está cansado de esa situación. Quiere propuestas positivas, creativas, diferentes, nuevas y sobre todo asertivas, que haya la comunicación de lo que esa gente en el cantón, en la parroquia, en la provincia lo necesita. Doctor, permítame. Así que está obligado el sujeto político en esta elección a estudiar y a trabajar. Doctor, permítame. Con respecto al tema de lo que se está intentando posicionar, que no necesariamente es la verdad, sino que se está intentando posicionar. Hay unas encuestas que dicen, bueno, esto está partido. Son 16 en el baile, pero solamente hay un tango entre dos, y el resto están a la cola haciendo la Macarena por allá, muy lejos. Eso es lo que quieren ciertas encuestas posicionar, y también los partidos políticos involucrados en esas encuestas intentan posicionar. ¿Usted cree que hay la posibilidad de alguien, no sé si decir el outsider, sino una tercera vía que no sea ni la oficialista ni la de la RC? ¿Usted cree que hay esa posibilidad o es algo que ya se está perfilando y que va a ser muy difícil de desdibujar ese escenario? Justamente, Omar, cuando yo le decía de los megacambios políticos, el gran megacambio político es que hoy el sujeto político, el candidato nuevo que irrumpe de manera súbita, es el que se lleva la conectividad electoral, pero cumpliendo con los parámetros de la cuadrícula presidencial: credibilidad, liderazgo, gestión e inteligencia emocional. Es decir, que en este momento, a meses de la elección, hay una enorme capacidad para que el elector pueda escoger, aparecer un candidato, pero este candidato tiene que hacer correctivos, tiene que hacer ajustes. Primero tiene que romper el paradigma viejo de las prácticas tradicionales, malas prácticas, el insulto al adversario, la estigmatización, la noticia falsa, el creer que solamente las redes sociales lo resuelven todo. La muestra está en los Estados Unidos. Las encuestadoras, la encuesta es un medidor de tiempo en un momento determinado, y eso es simplemente un indicador temporal, tiene una longevidad de vida, puede durar una semana, 15 días, en la medida en que se hacen los ajustes, se cambia totalmente el indicador. Así que tenemos todo un mundo por delante si el sujeto político nuevo, que puede llamarse de la tercera vía, outsider o lo que sea, llena los requisitos de la cuadrícula presidencial del mundo moderno, de los electores que hoy, con el coeficiente de inteligencia grupal,
identifican rápidamente al mentiroso, al demagogo, al farsante, al candidato que no sirve. 16 candidatos y la gente dice, pero esto es una tontería, no hay gente de calidad. Entonces tiene que aparecer un sujeto con calidad que llena estos elementos importantes de la credibilidad, de la capacidad de gestión, experiencia, de la inteligencia emocional y un liderazgo diferente. Yo les quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, amigo Omar. Einstein decía, en medio de la crisis, que la gente tiene un problema serio de credibilidad política por la crisis energética y todo, hay una gran oportunidad, la oportunidad de formar nuevos líderes políticos en el Ecuador, con estas características, que estudien, que rompan los viejos paradigmas, las viejas prácticas, que incluyan insumos nuevos, transparencia, honestidad, sentido patriótico. Y este es el resultado, sería volver nuevamente a creer en un país, la fuerza del espíritu patriótico del Ecuador. Es una gran oportunidad. Los jóvenes candidatos pueden aparecer y en estos momentos hasta cambiar su actitud que tenían preparada. Lo primero que tienen que hacer es un mapa estratégico de campaña nacional, con los 24, en las 24 provincias, en los cantones, en las parroquias. 2 días de trabajo con todos sus dirigentes y es identificar las especificidades para hacer la conectividad emocional con lo que quieren los electores. Estudiar, hacerlo científico, romper el viejo modelo de trabajar en confort, creer que todo se lo maneja hoy con las redes, todo lo maneja con el amarre, todo lo maneja con el manejo bajo de la mesa. Eso ya se acabó. El elector es inteligente, tiene sentido común. Así que la obligación hoy de los candidatos es cambiar, modernizarse, estudiar, trabajar con los elementos de la calidad. Mire, en la región, le voy a poner un ejemplo. La calificación de Gallup, la encuestadora regional, de los mejores presidentes calificados, le voy a dar 3 nombres. El número 1, Bukele. El número 2 es en este momento José Raúl Molino de Panamá. Y el 3, Abinader de República Dominicana. Los 3 candidatos se movieron en un ambiente de cambio rápido, súbito y contradictorio. Sin embargo, ellos reunían los requisitos de la cuadrícula presidencial. Tenían credibilidad. Abinader había hecho el mejor programa insignia dominicana de alimentos para los niños. La gente decir y hacer. Liderazgo transformador. Donald Trump demostró que tenía un liderazgo para rescatar al país y era de manera convincente detener la migración. Gestión. Tenía Raúl Molino, hoy está demostrando que tiene capacidad, porque ha tenido 20 años trabajando en los partidos y hoy transformó. Él hizo que él era de poner dinero en el bolsillo, hoy se transforma en la caja del Seguro Social. Si el Seguro Social lo arregla, la gobernanza política es para largo tiempo. E inteligencia emocional, la conectividad que se tiene que tener con el elector. Esa conectividad no se la tiene en el aire porque hablas bonito. Se la tiene cuando tú le dices lo que vas a resolver en su cantón, en su parroquia, en su familia. Y en ese momento se produce la empatía. Pero eso implica estudio, implica esfuerzo, implica reunirlos a todos, trabajar con estrategas que sepan de planificación estratégica. Entonces vamos cambiando el viejo modelo de la habladuría, del fanfarrón, del demagogo, por el hombre político, serio, honesto, planificador. Perfecto. Y que está trabajando con los principios de la calidad. Camila. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Camila Piedrahita le saluda. En este nuevo proceso electoral, ¿cómo lograr que haya conciencia colectiva para el voto responsable? Usted mencionaba hace un momento el tema de los jóvenes. A los jóvenes, si bien es cierto, ahora que estamos a próximas elecciones 2025, ya no le interesa el ring de boxeo, no le interesa el insulto, le interesa involucrarse en temas políticos, pero de una muy buena manera. ¿Cómo hacer para tener un voto responsable en estas nuevas elecciones? Usted tocó un tema interesante. Cuando hablamos de liderazgo transformador es ese. El nuevo líder no insulta, ni tampoco deja pasar y deja hacer. El nuevo líder se involucra e involucra a la juventud y dice vamos, y hace lo que se llama efecto demostrativo, decir y hacer. Por eso es que tiene que estar acompañado de lo que hoy nosotros denominamos coeficiente de inteligencia grupal. El elector ya tiene sentido común. El filósofo italiano Gramsci decía, la inteligencia del pueblo es el sentido común. Y eso se está desarrollando. ¿Por qué? Porque usted ve que a la gran cantidad de electores le preguntan, ¿y usted por quién va a votar? Ni sé por quién voy a votar porque no sirven. Ese no sirven significa yo sé que no están preparados.
Y el reglamento, entonces, básico, elemental, de sentido común del candidato es prepararse, trabajar con los principios de la calidad. Le voy a contar una anécdota. Estos 3 presidentes están calificados con más del 60% por Gallup como los mejores de la región, practicaron los 5 principios de la calidad política. Rompieron la vieja discusión ideológica que si eres izquierdista, comunista, si eres conservador, liberal, neoliberal, la vieja retórica de hace 50 años. Y trabajaron con el primer principio que trabajaba la empresa privada. Lo número 1 es el país, es el ciudadano. No es ni el partido político ni mi grupo de negocios. En ese momento, Bukele pudo, porque él no participó con ningún grupo económico en su campaña electoral, pudo tener libertad para hacer lo que está haciendo. Segundo elemento, participación activa. Cuando se logra meterse en territorio e involucrar al dirigente a hacer el mapa estratégico de cambios de lo que hay que hacer en el país, usted tiene sentido de pertenencia y compromiso. Pero no lo han hecho, simplemente hacen el trabajo viejo tradicional de la retórica, no hacen la práctica transformadora. El tercer elemento de la calidad total es la planificación estratégica, hacer un mapa territorial, no solamente con las redes sociales, es con el contacto personalizado. El elector quiere sentir siempre la conectividad de la verdad. Hoy, más que nunca, el elector tiene información y quiere corroborarla con la dimensión tangible o intangible. Usted sabe que hoy un candidato es igual que un producto. La dimensión tangible es lo que el elector percibe, los sentidos del elector. Habla muy bien, está muy bien presentado, es un hombre convincente, me gusta. Y lo intangible, el conocimiento. Ese señor sí sabe de economía, sabe cómo resolver el problema energético, sabe cómo resolver el problema de seguridad. Me gusta, estoy aprendiendo con él. En ese momento hay la conectividad. Pero es que el sujeto político tiene que prepararse, pues, tiene que estudiar, tiene que moverse en territorio, tiene que ser plus, tiene que ser mucho más que la mediocridad. Entonces yo creo que el reto es que la juventud hoy está exigiendo calidad, y la calidad, el primer elemento es la satisfacción y los principios que le acabo de enumerar. Para eso los viejos políticos, los nuevos políticos, los 16 candidatos tendrán que estudiar las normas de la calidad aplicadas a la política. Que lo número 1 que quiere el elector es que el ciudadano sea lo primero. Igual que cuando usted va a una empresa y lo entrena y dice, usted tiene que atender al cliente porque el cliente es el número 1. Bueno, al político hoy hay que decirle, usted tiene que saber que el número 1 es el ciudadano, que el número 1 es el país, antes que su grupo político, antes que su negocio. Los problemas de credibilidad que existen en los candidatos hoy es porque cada uno tiene negocios y cada uno cree que ejerciendo el manejo del poder público, del Estado, el dinero del Estado, los 30.000 y tantos millones anuales, pueden enriquecerse rápidamente. Y el sentido común del elector, del joven, es: esta gente no sirve, esta gente lo que va a enriquecerse. Así que tenemos un reto muy grande. En medio de esas dificultades, Ecuador tiene una gran oportunidad cuando salga un candidato que llene esas expectativas y que lo están pidiendo a gritos los electores. Perfecto. Doctor Marco Calderón, consultor político internacional. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Tenga un excelente día. Cuídese, doctor. Gracias. Muchas gracias, Omar. Muy bueno. Cuídese. Bueno.